¿Qué es el input comprensible? Es lenguaje que puedes entender aunque no conozcas todas las palabras. El input comprensible te ayudará a aprender español poco a poco. Este curso tiene varios videos de input comprensible. Vamos a ver estos videos en 3 pasos. Paso 1. Sin subtítulos. Apaga los subtítulos. Esto es muy importante. En este primer paso solo vas a escuchar. Escucha cada sonido con mucha atención. Concéntrate por completo. Haz un esfuerzo por entender el significado. Si necesitas repetir el video, hazlo. Repítelo todas las veces que sea necesario. Paso 2. Con subtítulos en español. Selecciona los subtítulos en español. Estos subtítulos tienen 2 líneas. La primera tiene el texto normal. Esta línea te ayudará a entender el video. Fíjate en cómo se escriben las palabras. Algunas tienen caracteres especiales. La segunda línea tiene símbolos fonéticos. Esto te ayudará a pronunciar cada línea. Notarás que algunas palabras se conectan. Los límites entre palabras desaparecen. Por ejemplo, a velocidad natural, esta frase se pronuncia ¿qué es esto? Repite cada línea en voz alta. Trata de que tu pronunciación sea exactamente como la del video. Si es necesario, baja la velocidad del video. Repite el video las veces que necesites. Paso 3. Con subtítulos bilingües. Selecciona los subtítulos en inglés. Estos subtítulos tienen 2 líneas. La primera tiene el texto en español. La segunda es una traducción al inglés. Esto te ayudará a confirmar si has entendido bien el video. Ninguna traducción es fiel al original. Siempre se pierde algo en la traducción. El objetivo no es que tú traduzcas del español al inglés. El objetivo de esta traducción solo es ayudarte a entender el español, hacer al input más comprensible. ¿Recuerdas los 3 pasos? Pausa el video y responde. Vamos a recordar los 3 pasos. Paso 1. Sin subtítulos. Escucha con total atención. Concéntrate en los sonidos y el significado. Paso 2. Con subtítulos en español. Fíjate en cómo se escriben las palabras. Practica la pronunciación de cada frase. Paso 3. Con subtítulos bilingües. Confirma si has entendido bien el video. La traducción es solo una ayuda. No necesitas traducir. En cada paso, mira el video varias veces. Repítelo todas las veces que necesites. Vamos a ver el primer video de input. Este video es corto y fácil de entender. Luego aprenderemos 3 sonidos nuevos y veremos un video de input más largo. ¿Estás listo? Empecemos.